En este momento nos enlazamos con la doctora María Amparo Casar. A estas horas, le digo, en su juicio, a control remoto, con sana distancia, desde el claustro de María Amparo, para comentar cómo mira ella como analista la reacción que está teniendo el gobierno para enfrentar en sus diferentes aspectos lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia. Todavía no vemos la luz al final del túnel, pero algo se vislumbra dependiendo de nuestro comportamiento. Ahora nos la revierte el gobierno y nos dice, pórtense bien, y si portan bien salimos cuanto antes de todo esto. María Amparo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Saludo a todo el equipo desde aquí, desde mi casa. Bienvenida, por supuesto. ¿Cómo estoy viendo esto? Sí. Sí, ¿cómo estás viendo todas las situaciones? ¿Cómo estoy viendo esto de la pandemia en sus dos aspectos, Pepe? En el aspecto económico y en el aspecto de la política sanitaria. Con respecto a esta última, Pepe, puedo decirte que si bien vemos, desde luego, muchas más acciones en materia de política sanitaria y una política correcta, muy activa, en el sentido de que nos quedemos en casa, sí siento una especie de contradicción con el sentido de emergencia que nos transmite pues quien ha sido nombrado vocero para esta pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, pero por otro lado nos dicen pues que prácticamente vamos a empezar clases en un mes y que ya estaremos de vuelta. Entonces, estas dos cosas creo que confunden a la población, cuando menos me confunden a mí, Pepe. Este sentido de decir, viene lo peor. El 8 de mayo decía hoy en una entrevista que le hacías a Hugo López-Gatell, estaremos en el pico, pero las cifras de la Secretaría de Salud nos dicen que cuando menos en el Valle de México el 21 de mayo tendremos el pico con casi 5,000 infectados todos los días. Así que pues no vemos todavía esto que tú llamas la luz a final del túnel en materia sanitaria. Ciertamente es complicado, hay diferentes modos de medir la situación en torno a la emergencia. El gobierno federal opta por darnos a conocer números en los cuales algunos gobernadores, como el caso del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pues no confían. Hay un problema ahí en la contradicción con las cifras, pero creo que finalmente, independientemente de los números que pueden ser terribles, lo hablábamos con Hugo López-Gatell hace un rato, y vamos, si los cálculos estadísticos no fallan, podría haber hasta 6,000 muertos, ya llevamos hoy más de 800, podría haber hasta 6,000 muertos cuando todo esto termine todavía es decir, cuando todavía esto ocurra, María Amparo. Y quizá todavía más, Pepe, algunos cálculos dicen que el factor por el que tenemos que multiplicar, tú le hacías la pregunta directa y sin ambajes al doctor López-Gatell, donde nos decía que hay que multiplicar por 8, en ese escenario estaríamos con las cifras que tú mencionas ahorita, pero hay otros estadísticos también conocedores de las pandemias que dicen que habría que multiplicar por 30, pero en fin, esperemos que los escenarios más catastróficos no se presenten. El otro problema es el de la política pública, ya no en materia sanitaria, Pepe, sino en materia económica, y en eso sí, pues creo que vamos muy atrasados. Todos los mandatarios del mundo tuvieron ellos y ellas la misma información disponible para comenzar a prever qué hacer en materia económica. Creo que México es un país que se queda muy por debajo de las expectativas, tanto a nivel global, esto es comparado con los países europeos, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y también por debajo de las medidas que han tomado pues los correligionarios en otros países de América Latina. No tenemos ni un solo estímulo fiscal para los desempleados y para las pequeñas empresas que se han visto en la obligación de despedir a los empleados. ¿Por qué es esto? Pues porque no tienen la liquidez para aguantar, Pepe, ni siquiera un mes. Y aquí voces de izquierda y de derecha, Pepe,
dicen lo mismo, piden mayor intervención del Estado. ¿Cuándo íbamos a pensar que los empresarios en este país pidieran mayor intervención del Estado? Y están pidiendo a gritos que se apoye a las pequeñas y medianas empresas para que puedan aguantar, ya no digas 2 o 3 meses, para que puedan aguantar un mes y esta liquidez que necesiten no se convierta simplemente en un motivo, esta falta de liquidez se convierta en un motivo para cerrar las empresas. Cuando salgamos de esta pesadilla que es el coronavirus, yo me pregunto, va a haber muchos mexicanos y mexicanas pidiendo empleo. Lo que no sé es si va a haber los suficientes empleadores y empleadoras para poder satisfacer esta demanda de empleo producto del coronavirus, Pepe. Gracias, María Amparo, como siempre, por tu análisis. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Nos vemos el próximo martes. Sin duda y sin falta, claro que sí. La doctora María Amparo Casar, a estas horas en su juicio, sí.